La falta de conocimiento de la Biblia y la inmadurez espiritual muchas veces ha llevado a la iglesia a extremos malos y muy pecaminosos. Por ejemplo, el celo por las cosas de Dios muchas veces se ha convertido en legalismo. La libertad cristiana ha tornado muchas veces en libertinaje. Y uno de los engaños diabólicos más antiguos es pensar que la gracia de Dios es licencia para pecar. Pero cuando hablamos de reprender a los pastores, ancianos u obispos, extremos que hay que evitar y que yo he visto es, por un lado, el anciano que es maltratado y hasta sacado de su ministerio arbitrariamente por capricho de líderes celosos y más experimentados, por falsas acusaciones, conspiraciones paranoicas sin explicación clara. Y en el otro extremo, de pastores que usan su posición como un dictador tirano al que no se le puede llegar a reprender por ningún error. Su pretexto para ser intocables, aún enseñando cosas perversas y abusando de la iglesia, es: no toques al ungido, no murmures. No me juzgue, no me juzgue, no me juzgue. Nuestro texto marca un equilibrio sano que debemos tener en cuenta a la hora de reprender al pastor. Hola a todos, espero que anden bien, que el Señor les bendiga. Cuando hablamos de los ancianos, pastores u obispos, son aquellas personas que se encuentran, como vimos en el estudio anterior, liderando en una congregación, dedicados a la enseñanza y a la predicación de la palabra. Y como son los más expuestos, son el blanco de las críticas maliciosas. El pastor MacArthur dice lo siguiente de estos versículos que hoy vamos a meditar. Él escribió: siempre hay personas ansiosas por acusar falsamente a un hombre de Dios. Pudieran hacerlo porque están resentidos por su llamamiento, rechazan su enseñanza, resisten la autoridad bíblica, están resentidos por la virtud o celosos de las bendiciones del Señor sobre la vida de cada uno de esos hombres. Sin embargo, al final, ellos muestran, al hacer tales acusaciones, que se han convertido en mensajeros de Satanás. Tales falsas acusaciones son una de sus armas más poderosas. José, Moisés, David, Jeremías, Nehemías y nuestro Señor Jesucristo sufrieron falsas acusaciones. Por eso nuestro texto comienza así. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 19 dice: contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Una tendencia de nuestra naturaleza pecaminosa es rebelarnos contra la autoridad. Habrá muchos dispuestos a criticar con malicia a un ministro a los cuales no hay que escuchar. La Nueva Traducción Viviente dice así: no escuches ninguna acusación contra un anciano, a menos que haya 2 o 3 testigos que la confirmen. Con testigos se refiere a que hay que averiguar bien si está fundamentada esta acusación o si es una simple murmuración. No me juzgue, no me juzgue, no me juzgue. Pero ¿qué pasa si de verdad hay un pastor que está en error? Si hay un pastor que está en pecado y persiste en pecar. ¿Qué pasa si hay un anciano, pastor u obispo que está predicando un falso evangelio? ¿No hay que tocar al ungido? Fíjese lo que dice el siguiente versículo. Versículo 20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. En 1 Samuel nos encontramos con la historia de un joven y honorable David. Se tiene que andar escapando y escondiendo de Saúl, porque este rey, en su locura y celos, quiere matarlo.
A David se le presenta la oportunidad de hacer justicia con mano propia, como una oportunidad divina. David, este es el día del que el Señor te dijo: voy a entregar a tu enemigo en tu mano, y harás con él como bien te parezca. Y luego de ser aconsejado por sus propios hombres de guerra que mate a Saúl porque Dios se lo había entregado, nos encontramos con esta respuesta de David. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. David muestra con esta respuesta el carácter de un verdadero hijo de Dios, al no recurrir a la violencia y confiar en la voluntad de Dios. Pero se dará cuenta, si lee completo este capítulo 24 de 1 Samuel, que hay algo que sí hizo David. Con mucho tacto y respeto, le reprende a Saúl por su pecado. Esto prueba que no intento hacerle daño y que no he pecado contra usted, aun cuando usted me persigue para matarme. Que el Señor juzgue entre nosotros. Tal vez el Señor lo castigue por lo que intenta hacer, pero yo nunca le haré daño. Con amor, pero lo reprende, lo que lleva a que este rey tenga un arrepentimiento pasajero. Pero en el Nuevo Testamento nos encontramos con este consejo claro, que, hermanos, este consejo que hoy leemos en 1 Timoteo no viene de hombres de guerra, sino que está escrito en la Biblia, viene del Señor, de la pluma del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. También nos encontramos con esta expresión de no tocar al ungido del Señor en el Salmo 105. Y dice en el versículo 15, no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Pero si lee todo el Salmo se dará cuenta de que ungidos se refiere a Israel. Y es una alusión clara a no hacer daño físico, nombrándose también los profetas del Señor que han sido perseguidos y asesinados por los incrédulos, aún por los israelitas incrédulos, como la iglesia es perseguida después de Cristo. Esto para nada contradice nuestro texto de 1 Timoteo o nos prohíbe denunciar el pecado de un anciano, pastor u obispo. Y si somos más técnicos, ungidos en el Nuevo Testamento son todos los verdaderos cristianos quienes tienen el Espíritu Santo. Pero aunque tengamos la unción del Santo, tampoco nos libra de ser corregidos por un hermano, porque todavía somos pecadores. Sí, pecadores arrepentidos y en proceso de santificación, pero pecadores que necesitan ser reprendidos si pecan, al igual que los ancianos. Pero, ¿qué hay de la murmuración? ¿Acaso se puede un pastor escudar diciéndole al pueblo, no murmuréis, cuando lo confrontan? No me juzgue, no me juzgue, no me juzgue. Debemos decir que la murmuración es algo muy malo, sinónimo del chisme y la calumnia. El Israel que dirigió Moisés por el desierto era rebelde y contradictorio, siendo uno de sus peores defectos la murmuración, por lo cual fueron severamente castigados por Dios. Casi toda esta generación murió en el desierto. Si miramos el Antiguo Testamento, vemos que Moisés era un profeta especial. Tenía una comunicación con Dios que en ese tiempo nadie tenía. Era un escogido por Dios que estaba dejando escrita la palabra de Dios, como los apóstoles en el Nuevo Testamento. Murmurar contra Moisés era murmurar contra la guía de Dios y su palabra, algo tan grave como hoy querer ir en contra del evangelio que nos dejaron los apóstoles. Murmurar es como decir que ese mensaje ya no va para nuestros tiempos, que habría que cambiarlo. Es como querer hacer el evangelio menos ofensivo para atraer más personas, o criticar la verdad de Dios y querer introducir un falso evangelio centrado en el hombre. Y fíjese la paradoja.
Estos falsos profetas que tratan de ser intocables y que nadie les pueda reprochar nada, se convierten en los principales perseguidores de la iglesia y murmuradores. Ellos están tocando a los ungidos del Señor cuando critican a los débiles en la fe y los llaman religiosos, y murmuran contra el evangelio histórico que nos dejaron los apóstoles. En el Nuevo Testamento no solo vemos a uno de los líderes principales de la iglesia primitiva, Pedro, siendo reprendido por Pablo, sino que nos advierte contra los falsos maestros que habrá en la congregación. Jesús mismo nos llama al discernimiento porque vendrán lobos disfrazados de ovejas. El Espíritu Santo nos dice que en los últimos tiempos habrá espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y nuestro texto es claro. La iglesia, a los ministros que persisten en pecar, debe reprenderlos delante de todos, para que los demás teman al Señor. Y escuche el último versículo que leeremos hoy, el versículo 21. Es solemne. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad, o sea, tratando a todos por igual. Hermanos, Dios y todo el cielo es expectante y quiere la santidad de su iglesia. Y este es un mandato solemne y apostólico que debemos, por amor y en amor, reprender al anciano, pastor u obispo que está en error o que está en pecado. ¿Y cómo lo hacemos? Con amor. Ya hemos visto cómo debemos reprender el pecado de mi hermano. ¿Cómo? Primero personalmente, si no hace caso con testigos, traer más hermanos. Si no hace caso, decirlo a la congregación. Y si ya en ese punto no hace caso, y bueno, ya sabemos, lo tenemos como gentil o publicano. Pero, hermanos, debemos hacerlo por amor y en amor. ¿Con cuánta más razón debemos reprender a un pastor, anciano u obispo que está en pecado? Porque si no se arrepiente, acarrea mayor condenación. Si este video ha sido de edificación para tu vida, te invito a que lo compartas, a que le des me gusta para que podamos llegar a más personas con la palabra de Dios.